Estamos enseñados a creer que Cristóbal Colón fue el primer forastero en llegar a América. Pero, ¿y si la historia está equivocada? Un mapa recién descubierto de 5.000 años de antigüedad encontrado en Egipto desafía todo lo que sabemos. Estos mapas se basaban en fuentes mucho más antiguas, que a su vez provenían de fuentes aún más viejas. Este mapa contiene detalles sorprendentemente precisos sobre América. En realidad, solo ha sobrevivido una esquina de este mapa. Originalmente era un mapa mundial. Ahora solo tenemos una pequeña parte que muestra la costa este de América del Sur y del Norte y la costa oeste de África, mucho antes de que Colón zarpara. ¿Cómo poseían tales conocimientos las civilizaciones antiguas? ¿Qué secretos revela este descubrimiento? Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Únete a nosotros mientras desentrañamos el misterio detrás de este antiguo mapa y sus impactantes implicaciones para la historia tal como la conocemos. Nubia y su huevo. Nubia, una civilización antigua con una cultura rica y distinta, desempeñó un papel significativo en la historia del noreste de África. Situada a lo largo del río Nilo, en lo que hoy es el sur de Egipto y el norte de Sudán, Nubia fue un próspero centro de comercio, artesanía y fuerza militar durante miles de años. Aunque a menudo coexistió con la más conocida civilización egipcia, Nubia tenía su propia identidad única, su propio idioma y tradiciones artísticas que la diferenciaban como una potencia en el mundo antiguo, y un descubrimiento asombroso hecho en Nubia hizo que todos cuestionaran las líneas de tiempo históricas. Arqueólogos han estado desenterrando reliquias en Egipto que ofrecen vislumbres del pasado de Nubia, y uno de los hallazgos más desconcertantes es un artefacto conocido como el huevo nubio, descubierto en el año 1907 por el arqueólogo británico Cecil Malaby Firth. El huevo nubio ha sido un objeto de intriga por más de un siglo. Se cree que tiene alrededor de 7.000 años de antigüedad, por lo que el huevo podría ser incluso más viejo, lo que lo hace significativamente más antiguo que muchos de los monumentos más famosos de Egipto. El huevo, hecho de una cáscara de avestruz, está cubierto con intrincados diseños que han provocado debates entre los investigadores. Ahora se encuentra en el Museo de Nubia, en el sur de Egipto, donde tanto académicos como visitantes continúan preguntándose sobre su significado. La superficie del huevo está decorada con un conjunto de símbolos. Los más llamativos son 3 formas triangulares colocadas junto a líneas horizontales. Una serpiente sinuosa se enrolla alrededor del huevo y una pequeña y misteriosa protuberancia aparece en su superficie. El propósito de estos símbolos sigue siendo desconocido, pero su disposición geométrica precisa sugiere que no fueron meramente decorativos. Algunos investigadores creen que los triángulos podrían representar las famosas pirámides de Egipto, específicamente las 3 pirámides más grandes en la meseta de Giza, incluida la Gran Pirámide de Keops. Si esta interpretación es correcta, plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo es posible que un artefacto que precede a las pirámides por más de 2.000 años las represente con tanta precisión? Una explicación alternativa es que las formas triangulares simbolizan montañas en lugar de estructuras hechas por el hombre. Sin embargo, un examen más detallado de las tallas revela un nivel de simetría y precisión que no se alinea con formaciones rocosas naturales. Esto ha llevado a algunos académicos a cuestionar la datación convencional de las propias pirámides. La línea de tiempo comúnmente aceptada, que sitúa su construcción alrededor del año 2500 a.C., se basa en gran medida en evidencia como inscripciones encontradas dentro de la Gran Pirámide. Sin embargo, algunos investigadores argumentan que estas inscripciones pueden no ser auténticas. En el siglo XIX, el explorador británico coronel Howard Vyse afirmó haber descubierto marcas dentro de la pirámide que llevaban el nombre del faraón Keops. Estas marcas se usaron para vincular la pirámide con el reinado de Keops, pero las dudas sobre su autenticidad persisten. Algunos creen que Vyse pudo haber falsificado las inscripciones en un intento de solidificar su lugar
en la historia. La cuestión de la verdadera edad de la pirámide va más allá de las inscripciones. Algunos académicos argumentan que las pirámides podrían ser mucho más antiguas de lo que se cree comúnmente. Una de las voces líderes en este debate es el Dr. Robert Schoch, un geólogo de la Universidad de Boston. Las investigaciones de Schoch sobre la Esfinge sugieren que sus patrones de erosión no son consistentes con daños causados por viento y arena, sino más bien con una exposición prolongada a lluvias intensas. Este hallazgo desafía las líneas de tiempo tradicionales, porque Egipto no ha experimentado lluvias tan intensas durante miles de años. Basado en evidencia geológica, Schoch y otros proponen que la Esfinge y posiblemente las pirámides podrían datar de un período mucho más temprano, posiblemente entre 5000 y 10.000 a.C., cuando el Sahara era más húmedo y albergaba ríos y vegetación. La posibilidad de que el huevo nubio contenga representaciones de estructuras que preceden a la historia registrada añade otra capa de misterio. Algunos investigadores incluso han relacionado los símbolos del huevo con mitos antiguos sobre civilizaciones perdidas. Los círculos concéntricos grabados en su superficie se asemejan a la descripción de Platón sobre la Atlántida, una legendaria civilización insular de la que escribió en el año 300 a.C. Según Platón, la Atlántida estaba compuesta por anillos concéntricos de tierra y agua, similares a las capas de un pastel. Si el huevo realmente representa la Atlántida, podría sugerir que la ciudad perdida estaba mucho más cerca de Egipto de lo que se creía anteriormente, o que su recuerdo se conservó en las tradiciones orales de las civilizaciones antiguas mucho antes de la época de Platón. Otra interpretación es que las marcas del huevo reflejan los cambios estacionales del río Nilo. La anchura del río fluctúa a lo largo del año, y su inundación anual era esencial para la agricultura en el antiguo Egipto y Nubia. Pero, ¿cómo está tan conectada Nubia con Egipto? Solo podemos descubrirlo explorando la historia de esta civilización. La historia de Nubia se remonta al menos al año 2500 a.C., cuando era conocida como el reino de Kush. Esta civilización fue una potencia dominante al sur de Egipto, extendiéndose profundamente en lo que hoy es Sudán. Los egipcios se referían a Nubia como Taseti, que significa tierra del arco, en referencia a los hábiles arqueros de la región. Los guerreros nubios eran famosos por su destreza en el tiro con arco, y los ejércitos egipcios a menudo los reclutaban como mercenarios. Evidencia sugiere que incluso alrededor del año 13.000 a.C., Nubia era hogar de sociedades avanzadas que usaban herramientas complejas, fabricaban puntas de flecha y enterraban a sus muertos en cementerios organizados. Para el año 5000 a.C., las comunidades nubias habían pasado de un estilo de vida nómada a la agricultura y la ganadería. Por mucho tiempo, los gobernantes egipcios evitaron confrontaciones directas con los nubios, prefiriendo mantener relaciones comerciales. Sin embargo, para el año 2001 a.C., las relaciones se deterioraron y surgieron conflictos armados. Esto llevó a la construcción de 40 fortalezas entre la segunda y tercera catarata del Nilo, con la esperanza de proteger los intereses egipcios. Una posible causa de este cambio fue el ascenso de un poderoso estado nubio, Kerma. Establecida alrededor del año 2400 a.C., Kerma estaba ubicada justo al sur de la tercera catarata, una posición estratégica que le otorgaba control sobre las rutas comerciales. Cualquier comerciante o ejército egipcio que viajara hacia el sur tenía que desembarcar antes de llegar a Kerma, ya que los rápidos del río Nilo hacían imposible continuar en barco. La ubicación de Kerma la convirtió en un centro clave para el comercio entre Egipto y las regiones más al sur de África. No solo era un lugar donde los comerciantes podían descansar y reabastecerse, sino también un próspero centro comercial por derecho propio. Para el año 1850 a.C., Kerma se había fortalecido lo suficiente como para desafiar a Egipto. Una inscripción en el Kab, un sitio antiguo egipcio, describe cómo los nubios saquearon ciudades egipcias, llevándose tesoros como jarrones de alabastro, dagas de cobre y estatuas. En represalia, Egipto lanzó expediciones
expediciones militares a Nubia, pero el simple hecho de que los nubios pudieran atacar profundamente el territorio egipcio era motivo de preocupación. Sin embargo, Egipto también enfrentaba otra gran amenaza: los Hicsos, un poder extranjero del oeste de Asia que había tomado el control del norte de Egipto. Los Hicsos incluso intentaron formar una alianza con Kerma, reconociéndola como un posible aliado contra los gobernantes egipcios nativos. Durante este tiempo, Egipto estaba dividido. Los Hicsos controlaban el Bajo Egipto, mientras que una dinastía egipcia local gobernaba desde Tebas en el Alto Egipto. Un príncipe tebano, Camosis, descubrió evidencia de comunicación entre Kerma y los Hicsos, lo que lo llevó a lanzar un ataque contra ambos enemigos. Su campaña debilitó a los nubios, y su sucesor, Amosis I, eventualmente expulsó a los Hicsos y unificó Egipto. Ahora libre de amenazas externas, Ahmosis centró su atención en el sur, a diferencia de los primeros gobernantes egipcios que preferían el comercio sobre la conquista. Ahmosis y sus sucesores vieron la ocupación militar como la mejor manera de asegurar su frontera sur. Durante los siguientes 90 años, Egipto libró una serie de guerras contra Nubia. Para el año 1460 a.C., las fuerzas egipcias habían conquistado toda la región, incluida Kerma. Aunque la ciudad siguió siendo próspera bajo el dominio egipcio, perdió su independencia. Nubia ahora estaba firmemente bajo el control egipcio, marcando el comienzo de un largo periodo de intercambio cultural y asimilación. Durante casi 600 años, Nubia permaneció bajo el dominio egipcio, con su cultura fuertemente influenciada por su vecino del norte. Los templos egipcios, las prácticas religiosas y los estilos artísticos se volvieron más prominentes en la sociedad nubia. A pesar de esto, los nubios conservaron aspectos de su identidad única, adaptando las influencias egipcias mientras mantenían sus propias tradiciones. El equilibrio de poder volvió a cambiar en el siglo IV a.C. con la llegada de Alejandro Magno, cuyas conquistas transformaron el panorama político de Egipto y, por extensión, el de Nubia. A medida que Egipto pasó a estar bajo el dominio griego, Nubia gradualmente recuperó cierta independencia. Durante este periodo, el reino de Kush floreció, desarrollando su propio sistema de escritura, conocido como la escritura meroítica, que sigue estando solo parcialmente descifrada hasta el día de hoy. Los kushitas también construyeron notables estructuras arquitectónicas, incluidas pirámides, que, aunque más pequeñas en tamaño que las de Egipto, fueron construidas en un número mucho mayor. Sudán hoy en día alberga más pirámides que Egipto, un testimonio de los logros arquitectónicos de Nubia. Para el año 350 después de Cristo, el reino de Kush enfrentó nuevos desafíos. El imperio Aksumita, con base en lo que hoy es Etiopía, expandió su influencia en Nubia, introduciendo el cristianismo en la región. Con el tiempo, el cristianismo se convirtió en la fe dominante, reemplazando las creencias anteriores y transformando la identidad cultural de Nubia. La propagación del cristianismo etíope desempeñó un papel significativo en la transformación de Nubia, y el otrora poderoso reino gradualmente se desvaneció en el trasfondo de la historia. Aunque mucho ha cambiado con el tiempo, aún se pueden ver rastros de la cultura nubia en Egipto hoy en día. Desde la música y la vestimenta hasta la arquitectura, el idioma y las tradiciones religiosas, la influencia de esta antigua civilización todavía perdura. En cuanto al huevo nubio, ya sea un registro de conocimientos antiguos, una representación artística de las pirámides o algo completamente diferente, sigue siendo un enigma. Por ahora, el significado de los símbolos del huevo sigue sin resolverse, y su existencia nos desafía a reconsiderar la profundidad de la historia nubia y egipcia. El mapa del mundo de Tinis. Tinis fue una ciudad misteriosa y próspera. Se cree que fue el centro político y cultural de Egipto durante el período dinástico temprano, alrededor del año 3100 hasta el año 2686 a.C. Antes de Cristo, fue la capital de los primeros faraones, incluido Narmer, quien a menudo es identificado con Menes, el legendario rey al que se le atribuye la unificación del Alto y el Bajo Egipto. Esta unificación fue un momento decisivo en la historia del antiguo
Antiguo Egipto, marcando el inicio de la primera dinastía y sentando las bases para una administración centralizada que gobernaría Egipto durante milenios. Los gobernantes de Tinis desempeñaron un papel crucial en la consolidación del poder, fomentando un sentido de identidad compartida entre el pueblo egipcio y estableciendo instituciones que darían forma al futuro de la nación. La escritura, las prácticas religiosas y las políticas económicas echaron raíces durante este tiempo, asegurando un gobierno y comunicación efectivos en toda la tierra recién unificada. Tinis era más que solo una capital política, también era un centro religioso y económico. La ciudad albergaba templos primitivos dedicados a deidades como Horus, el dios con cabeza de halcón asociado con la realeza. Estos templos reforzaban la autoridad divina de los faraones, legitimando su gobierno a través del simbolismo religioso. Además de su importancia espiritual, Tinis estaba estratégicamente ubicada cerca de importantes rutas comerciales, facilitando intercambios económicos con regiones vecinas como Nubia y el Levante. Esta posición ventajosa le permitió convertirse en un próspero centro de comercio, comerciando con oro, marfil y materiales exóticos esenciales para la creciente economía de Egipto. La riqueza acumulada a través de estas actividades apoyó proyectos monumentales de construcción y esfuerzos artísticos, demostrando el poder y la sofisticación de los gobernantes de Tinis. A pesar de su importancia, la ubicación exacta de Tinis sigue siendo un misterio. La mayor parte de lo que se sabe sobre la ciudad proviene de textos antiguos, incluidos la Piedra de Palermo, los textos de las pirámides y los escritos de Manetón, un historiador egipcio del siglo III a.C. Los textos de las pirámides, algunos de los escritos religiosos más antiguos del mundo, hacen referencia a Tinis en un contexto espiritual y mitológico, vinculándola con el viaje del faraón fallecido al más allá. Esta conexión subraya la doble importancia política y religiosa de la ciudad. En el pensamiento egipcio temprano, Tinis desempeñó un papel fundamental en la formación del concepto de la realeza egipcia. Los gobernantes de esta ciudad, a menudo representados como intermediarios divinos, establecieron tradiciones que persistirían a lo largo de la larga historia de Egipto. La unificación de Egipto bajo los reyes de Tinis sentó un precedente para el gobierno centralizado, influyendo en dinastías posteriores. El simbolismo de la realeza, incluida la doble corona y el uso de titulatura real, se puede rastrear hasta este período. La ideología de la realeza divina, donde el faraón era considerado la encarnación terrenal de Horus y luego asociado con Osiris en la muerte, se consolidó durante esta época, proporcionando una base teológica para la autoridad de los futuros gobernantes. Ahora, a lo largo de los años, los arqueólogos han descubierto numerosos artefactos en Abidos y Saqqara que reflejan tradiciones artísticas que se originaron en Tinis o fueron influenciadas por ella, ofreciendo una visión de la vida de las personas que alguna vez vivieron allí. Sin embargo, entre estos hallazgos, ninguno ha despertado tanta curiosidad como los mapas pintados encontrados en las paredes de Tinis. Inicialmente se pensó que estas pinturas eran decorativas, como otras obras de arte del Antiguo Egipto, pero tras una inspección más detallada, los expertos se dieron cuenta de que eran algo mucho más extraordinario. Las pinturas presentaban contornos intrincados de continentes, dibujados con un asombroso nivel de detalle. Lo que más destacó fue la inconfundible presencia del continente americano. Esto planteó una pregunta intrigante: ¿cómo pudieron los artistas de la antigua Tinis conocer una masa terrestre que, según la historia convencional, era desconocida para el resto del mundo hasta los viajes de Cristóbal Colón en el siglo XV? Una posibilidad es que estos mapas fueron creados por una civilización con conocimiento de tierras distantes, adquirido potencialmente a través de exploraciones tempranas o redes comerciales que se extendían más allá de África, Europa y Asia. Si los antiguos egipcios tenían alguna conciencia de América, esto desafiaría la línea de tiempo ampliamente aceptada del contacto transoceánico. Podría ser que exploradores egipcios, o quizás incluso civilizaciones anteriores, cruzaron el Atlántico miles de años antes que los navegantes europeos
europeos, si bien no hay evidencia directa de la presencia egipcia en América, la idea no es completamente descabellada. Las civilizaciones antiguas, incluidos los egipcios, eran hábiles marineros que viajaban largas distancias a lo largo de rutas comerciales que conectaban África con Medio Oriente, el Mediterráneo y más allá. Algunos investigadores han especulado incluso que el conocimiento egipcio de la navegación podría haberse extendido más de lo que actualmente asumimos. Más allá de la representación de América, los mapas también presentaban representaciones altamente precisas de otras regiones, incluidas Europa, Asia y África. El río Nilo, el mar Mediterráneo y las principales cadenas montañosas estaban claramente delineados, lo que sugiere que los artistas tenían conocimiento de primera mano a través de extensos viajes o acceso a información recopilada de otras culturas a lo largo del tiempo. El nivel de precisión en estos mapas sugiere una comprensión sofisticada de la geografía que va más allá de lo que anteriormente se pensaba posible para esa época. Las pinturas también revelan las notables habilidades artísticas de la gente de Tinis. El uso de pigmentos naturales, combinado con la precisión de su trazo, demuestra un dominio de la técnica que habría requerido tanto habilidad como conocimiento. Su capacidad para representar características geográficas con tanta exactitud plantea preguntas sobre las fuentes de su información. ¿Se basaban en historias orales, registros escritos u observaciones transmitidas a lo largo de generaciones? El descubrimiento de estas pinturas añade otra capa de misterio a nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Nos obliga a reconsiderar lo que las culturas tempranas podrían haber sabido sobre el mundo y cómo interactuaban entre sí. ¿Podría haber más evidencia oculta bajo las arenas de Egipto o en otros sitios antiguos alrededor del mundo que pueda cambiar nuestra comprensión de la historia? A medida que los arqueólogos continúan descubriendo nuevos hallazgos, la historia de Tinis sigue siendo un recordatorio importante de que la historia está lejos de estar completa. El pasado aún guarda secretos esperando ser revelados. Nagaland. Nagaland es una tierra de vibrantes tradiciones, rica historia y notable diversidad. Ubicada en la parte noreste de la India, esta región tiene un legado cultural que se extiende a lo largo de siglos. La civilización naga floreció mucho antes del auge de los faraones egipcios, con registros que sugieren su existencia ya en los siglos 300 a 400 a.C. Hoy en día, Nagaland sigue siendo un lugar donde la historia y la modernidad se mezclan sin problemas, creando una identidad única que se refleja en sus idiomas, festivales y forma de vida. Pero no siempre fue así. Si bien las raíces de la resistencia naga se remontan hasta el siglo XIII, la resistencia moderna comenzó en el siglo XX. Después de la Primera Guerra Anglo-Birmana en el año 1824, los británicos tomaron el control de grandes partes del noreste de la India, incluidas las colinas naga. Hasta entonces, las tribus naga vivían de manera independiente, con poca interferencia externa. Luego llegó la Primera Guerra Mundial, que inesperadamente llevó a las tribus naga a tener contacto con el mundo más allá de sus colinas. Alrededor de 2000 nagas fueron reclutados para luchar junto a los británicos en Francia. Cuando regresaron a casa, estos veteranos de guerra tenían una nueva perspectiva. Se dieron cuenta de que su lucha tenía poco que ver con el movimiento de independencia de la India y sus aspiraciones eran diferentes de las de la India continental. Este sentido de identidad distinta llevó a la formación del Club Naga en el año 1918, reuniendo a miembros de diferentes tribus. Otra fuerza unificadora fue el cristianismo, que había sido introducido en la región en la década de 1840 por misioneros bautistas estadounidenses. Cuando la Comisión Simon llegó a la India en el año 1929 para discutir reformas constitucionales, el Club Naga presentó un memorando dejando clara su postura. No querían ser parte de la Unión India. Afirmaban que su lengua era muy diferente de las llanuras o de la India continental y que no tenían afinidades sociales con los hindúes o musulmanes porque eran menospreciados por unos debido a su consumo de carne de res y por otros por su consumo de carne de cerdo. En respuesta, los británicos designaron las colinas Naga como áreas excluidas bajo la ley del gobierno de la India del año 1935, manteniéndolas separadas de la administración directa india. Pero a medida que el movimiento de independencia
independencia de la India cobraba fuerza, el Club Naga evolucionó hasta convertirse en un cuerpo político formal, el Consejo Nacional Naga. El objetivo del NNC era claro: independencia total para el pueblo Naga. Sin embargo, como en muchos movimientos políticos, hubo divisiones. Algunos líderes estaban dispuestos a negociar con la India, mientras que otros estaban decididos a resistir a toda costa. En junio de 1947, el gobierno indio llegó a un acuerdo con los moderados y Nagaland se convirtió en parte de India en el papel, pero en realidad la situación estaba lejos de resolverse. Una de las voces más radicales del movimiento, Angami Sapu Phiso, rechazó el acuerdo rotundamente. Phiso era inquebrantable en su creencia de que Nagaland nunca debería ser parte de India. Incluso afirmó que Mahatma Gandhi le había dicho una vez: si los nagas no desean unirse a la Unión de India, nadie los obligará a hacerlo. Sin embargo, Jawaharlal Nehru y el liderazgo indio no compartían esta opinión. Nehru creía que una Nagaland independiente no sobreviviría entre las presiones de India y China, pero Phiso no se dejó influenciar. El 14 de agosto de 1947, un día antes de la independencia de India, declaró unilateralmente la independencia de Nagaland. Al día siguiente, mientras el resto de India celebraba, los nagas boicotearon los festejos. Luego, en 1952, dos eventos importantes intensificaron las tensiones. Primero, el NNC realizó un plebiscito en el que afirmó que el 19.9% de los nagas había votado por la independencia. Segundo, los nagas boicotearon por completo las primeras elecciones generales de India. La situación alcanzó un punto crítico en 1953, cuando Nehru visitó Nagaland junto con el primer ministro de Birmania. Los nagas lo recibieron con hostilidad. Algunos lo abuchearon, mientras que otros simplemente le dieron la espalda y se alejaron en señal de protesta. Este desafío abierto llevó al despliegue de tropas indias, lo que desencadenó enfrentamientos violentos y brutales muertes. Estos eventos profundizaron la división entre las facciones moderadas y extremistas del NNC. La ruptura se volvió mortal en 1956, cuando el líder moderado T. Sakri fue asesinado por los radicales de Phiso. Ese mismo año, Phiso escapó a Londres a través de Pakistán Oriental, pero no antes de formar el gobierno federal de Nagaland y reunir un ejército clandestino. A medida que la violencia aumentaba, el gobierno indio respondió con la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas en 1958, otorgando amplios poderes a las fuerzas de seguridad en la región. El conflicto se volvió aún más sangriento, con estimaciones que sugieren que más de 1.400 nagas perdieron la vida entre 1956 y 1958. Ante la creciente violencia, algunos líderes nagas buscaron una solución pacífica. En 1959, representantes de varias tribus se reunieron para formar la Convención Popular Naga. A diferencia del NNC, que buscaba la independencia total, el NPC trabajó con el gobierno indio para crear un estado separado dentro de India. Este esfuerzo dio frutos en 1963, cuando Nagaland fue reconocida oficialmente como el 16º estado de India. Como ya se mencionó, Nagaland está compuesta por varias tribus diferentes. Por lo tanto, una de las características más notables de la región es su diversidad lingüística. Cada una de sus muchas tribus tiene su propio idioma, e incluso, dentro de una sola tribu, los dialectos pueden variar significativamente de un pueblo a otro. Por ejemplo, el pueblo Angami, una de las principales tribus nagas, habla dialectos que se vuelven más distintos cuanto más separados están sus pueblos. Esta diversidad presenta desafíos en la comunicación, tanto entre tribus como incluso entre personas del mismo grupo étnico. Para cerrar esta brecha, el inglés ha sido adoptado como el idioma oficial, mientras que el nagamés, una lengua criolla influenciada por el asamés, sirve como lengua común para las interacciones cotidianas. Toda esta historia se descubrió a través de libros, sitios arqueológicos y tradiciones orales. Pero, ¿qué hay de la cultura de Nagaland? Los festivales están en el corazón de la
cultura naga, desempeñando un papel crucial en la vida social y espiritual de la gente. Estas celebraciones están profundamente ligadas al ciclo agrícola, que sigue siendo la columna vertebral de la economía de Nagaland. Más del 85% de la población depende de la agricultura, y las aldeas, ya sea en lo alto de colinas o enclavadas en exuberantes valles, están construidas en torno a este modo de vida. Cada festival es una oportunidad para agradecer a la naturaleza y pedir bendiciones para una buena cosecha. La participación no solo es alentada, sino que a menudo se considera un deber comunitario, fortaleciendo los lazos entre individuos, familias y la tierra que cultivan. Nagaland también es conocida por su notable artesanía. Las mujeres, en particular, son hábiles artesanas, produciendo joyería intrincada, textiles tejidos y tallas de madera que reflejan la herencia artística de la región. La música y la danza son igualmente importantes, y cada tribu tiene sus propias tradiciones de interpretación distintivas. Las danzas tribales, a menudo realizadas durante los festivales, cautivan al público con su energía y simbolismo, contando historias de valentía, amor y la conexión entre los humanos y la naturaleza. A pesar de sus arraigadas creencias tradicionales, Nagaland también ha adoptado una nueva influencia religiosa con el tiempo. El cristianismo, que llegó a la región en el siglo XIX, es ahora la fe dominante, con más del 75% de la población identificándose como bautista, lo que le otorga a Nagaland el título del estado más bautista del mundo. Otras religiones, como el catolicismo, el hinduismo y el islam, también tienen presencia. Sin embargo, incluso con este cambio, muchas costumbres y prácticas espirituales antiguas persisten. Durante los festivales, los chamanes de las aldeas llevan a cabo rituales y ofrecen oraciones a un ser supremo, conocido por diferentes nombres en varios dialectos nagas, pidiendo protección y prosperidad. Estas ceremonias a menudo tienen lugar antes de la siembra o cuando los cultivos están cerca de la madurez, asegurando que las creencias tradicionales sigan entrelazadas con la vida cotidiana. Las costumbres matrimoniales en Nagaland también varían de tribu en tribu, con algunos grupos siguiendo prácticas inusuales. La gente de Nagaland es conocida por su cálida hospitalidad y los visitantes a menudo son recibidos con entusiasmo. Si bien la región tiene una historia de tradiciones guerreras, incluida la otrora temida práctica de la caza de cabezas, tales costumbres ahora forman parte del folclore más que de la vida cotidiana. En lugar de participar en estas antiguas prácticas guerreras, el pueblo naga ahora honra a sus ancestros a través de la narración de historias, vestimenta tradicional y celebraciones culturales que resaltan su linaje y rango social. Los secretos del pasado siguen desafiando nuestra comprensión de la historia. ¿Cuántos otros misterios aún esperan ser descubiertos? Si te apasionan estos enigmas, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido. Gracias por ver. Y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado. Nos vemos en nuestro próximo video.